gracias a Jesús, a nuestro experto, ¿verdad? Nuestro amigo que hizo la corrección del ISR. Del diputado. No, el compañero que hizo la corrección ayer sobre el ISR, que tú le dijiste que lo habías anualizado y él dijo, yo lo mensualicé, los 43,000 pesos. El Frente tiene aquí un desafío muy grande porque esto hay que explicar. Y como verán, no es sencillo. Yo se los acabo de resumir, pero ¿dónde se está discutiendo esto? Ningún lado. Un trabajador que empiece la carrera laboral, Arturo, ahorita, puede tener un horizonte diferente. Mi grupo, el GEPS, tiene un equipo de actuarios, pero serios, no como los que mencionaba yo ayer, ¿no? Con ellos hablamos y ellos mismos tienen muchas dudas de qué puede pasar. No sabemos cómo se va a comportar el nivel real de la pensión, lo que llamamos la tasa de reemplazo, o sea, cuánto va a ser el último salario comparado con la primera pensión. Es muy difícil establecer eso. 30 años, imagínense. Pero sí va a haber un cambio. Y el sector empresarial no está muy contento porque la aportación va completamente de su lado. AMLO lo dijo, los trabajadores no van a poner un centavo en el apartado A. Es cierto. Hay que retener eso por lo que vamos a ver ahorita en el apartado B. Pero para el Frente, yo los invito a que tomen en cuenta esta información y abran el debate sobre el apartado A. Por ejemplo, si van a acudir a la famosa Semana de la Seguridad Social, que si la arma va a volver a ser un coro de porras, ¿no? Hay que decir, oigan, ¿dónde está el análisis estructural de lo que se hizo en el decreto de diciembre de 2020? ¿Qué fue? ¿Qué resultados tenemos? Bueno, los resultados que tenemos son los siguientes. Lo que ellos dicen es que se han jubilado, gracias a la reducción de las semanas de cotización, pues tal vez 20,000 trabajadores en todo el periodo. Ese es el resultado. Pero con pensiones en el sótano. Eso es lo que presentan, ¿no? Mencioné ya algunos de ustedes, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, fue a la reunión de las AFORES. Y ahí dijo algo que yo no pude menos que escribir un artículo en La Jornada, ¿no? Porque dijo, bueno, yo vengo vas a la casa de las AFORES, que son las que están ganando, es la secretaria del Trabajo, y llegó a decir, no, pues hicimos una reforma. No es reforma, es tibio ajuste. Y gracias a eso los trabajadores ahora están evidentemente pasando a retiro todos estos. Y dijo, y hay que decirlo, antes en México teníamos un sistema de cuentas individuales, ahorita, y que por un mal cálculo, no es un problema de mal cálculo, daba bajas pensiones, es un modelo estructurado que está en Chile, que está en Colombia, que está en buena parte de los países del este, y que no ha funcionado en ningún lado. Por eso fue a decir, no se puede vender eso como una ganancia, ¿no? Realmente es un ajuste que no resuelve el problema. Y yo los invito entonces como Frente a que esto lo asuman, porque lo que se hizo ahí solo patea el bote los próximos 10 años, lleva más recursos fiscales que están mal gastados y no nos resuelve el problema. ¿De acuerdo? Y los que se están jubilando con menos semanas de cotización, creo que sus pensiones ni siquiera alcanzan la mínima garantizada. Exacto. Te abrieron un poquito la llave para que pasaran unos cuantos, ¿no? Es como el Titanic que va cayendo, ¿viste? Una esclusa, salen 25, los otros se van con el Titanic para el fondo, es igual, ¿no? Exacto. Pero no está discutiendo. Ese es el apartado A. ¿Alguna pregunta? Con confianza sobre el apartado A. Aquí tenemos una duda, Gustavo. Estamos hablando de que el costo fiscal es porque Hacienda está cubriendo lo que el trabajador no alcanza. Una mínima garantizada. Exactamente. Pero aquí hay que recalcar que la mínima garantizada es muy diferente a la mínima de la ley del 73. Claro. Sí, porque aquí es un salario mínimo multiplicado por el 11%. Correcto. Y aquí la mínima de las AFORES es mínima. Mínima. Eran 3,600. Sí. O sea, dicho en plata, que bueno que lo planteas así, Arturo, el asunto es, todos nosotros, la siguiente generación en el apartado A y en el apartado B, les vamos a morir con ese nivel pensional. Ese es el debate. Pues ya no hay nada. Sí. Ahorita vamos a ver el apartado B, pero para el apartado A ya, pues, los que pudieron, se
Bueno, la derecha pegó... Permíteme ver, es la misma trampa en el caso del apartado B, lo vamos a ver, ¿no? Sí. Siempre nos vendieron la idea de que el Estado conservaba su carácter solidario. Exacto. Porque si llegabas a la recta final y tus recursos acumulados en cuenta no te alcanzaban para financiarte la compra del seguro de retiro, el entrado estaba al quite con la pensión mínima garantizada. Exacto. Que era un salario mínimo para los afiliados al Seguro Social, 2 salarios mínimos para el apartado B. Sí. Pero bueno, yo siempre he pensado que es una trampa porque a fin de cuentas si te retiras a los 65 años, el monto que acumulaste en tu cuenta que se te va a secuestrar te sirve para financiarte esa pensión, ese seguro de retiro por los años que te quedan de vida. Exactamente. Si la esperanza de vida son 74 años, 72, trabajaste hasta los 65, vas a vivir 10 más. En esos 10 años tú mismo te estás financiando tu seguro de retiro con lo que acumulaste en tu cuenta. Si vives más, dice el Estado, pues ya entró al quite, pero ¿cuánto más estamos viviendo? Exacto. Para que realmente sea incluso una carga fiscal para el Estado. Claro. Incluso... Porque no vamos a vivir hasta los 90. Hazte la pregunta, ¿y por qué no debería ser una carga fiscal? Ahí es donde el debate, yo quiero proponer eso al frente, o sea, lo que le dije ayer a Roberto, o sea, no es un asunto presupuestario, es un asunto de prioridades políticas, porque independientemente del gobierno, las pensiones las vas a pagar. Ahí está Francia. ¿Por qué no asumir el costo fiscal? Ahí es donde mi equipo, que ha trabajado a nivel nacional alternativas posibles, lo que le propuso a AMLO es asuman el costo fiscal. O sea, liberen los sistemas estatales de pensiones y tesón del déficit. ¿No? Así están todos los sistemas de pensiones del país, con una especie de fobaproa social. Y permite que constituyan reservas. No, pero eso implica entonces, no voy a dejar déficit fiscal. Se acabó el debate. Pero el asunto podría ser ese. Pues vamos a discutir cómo resolverlo. Nosotros hemos hecho el cálculo actuarial. No puedes hacer milagros, Jesús. Pero el salario base de cotización, si lo defiendes, nosotros lo llamamos remodelaje. Le cumples a la gente lo que trabajó. Y lo que tú dices, y la expectativa de vida se va para adelante, que pague el Estado, pues el Estado. Así es. O sea, ¿tienes que quitar algún programa social? A lo mejor. Tienes que tomar por eso, es prioridad. Su problema de prioridad no es un problema de déficit. ¿De acuerdo? Y ahí lo que estás diciendo tú sí se ha avanzado con los chilenos. Ahí hay muy buenos estudiosos que han propuesto justamente lo que tú decías, si la etapa de sobrevida se extiende, que el Estado la financie directamente, ¿por qué no? Así es. Eso es lo que no se discute. Entonces, vuelvo a donde iba. En la derecha, lo que durante todo el peñismo, los paranos, ya comenté en las cámaras, ¿no? Pero lo de ellos era, no, al estilo Slim, ¿no? Pensiones hasta los 75 años y que se trabaje con jornada de trabajo entera, ¿no? O sea, la visión de Slim de pensiones realmente es un bárbaro. Y no se ha criticado suficiente lo de Slim, ¿no? Entonces, la derecha lo que decía, no, es que desaparezcan los contratos colectivos y que el Estado se retire, que sea eso, una pensión autofinanciada. Eso es lo que ya no funcionó. Entonces, lo que no están midiendo es la explosión social que esto va a generar. Así es. Porque el momento que lo toquen, Arturo, entonces sí lo van a ver. Por ejemplo, aquí Durazo. O sea, si te vas a meter con esto, vamos a ver qué vas a generar, ¿no? Ellos, ahora sí que como decía el The Economist, no saben que no saben. La bomba de tiempo que hay allá abajo. Porque este es un derecho adquirido y te rompe el pacto social. Y entonces eso es lo que tenemos en el aire. Avanzamos, si les parece, un poquito al mes. El asunto del mes es todavía más complicado. La primera pregunta que hay que hacer aquí es, ¿quién solicitó la contradicción de tesis que generó la ONU? Ya ven por qué no conté todo eso ayer en la conferencia. Imagínense, pues ya no hubiera sido evento. Acuérdense que en 2006 entra la ley de desindexización muy buena, que permite que el salario mínimo se despegue. Qué bueno, en buena hora. Pero ¿por qué no calcularon el impacto sobre las prestaciones sociales de esto? Pues yo sí averigüé, me acerqué a los equipos que estuvieron en cámaras y les dije, bueno, no puede ser que ustedes no hayan calculado Era la gente, ¿se acuerdan de Mancera? El que estuvo en la Ciudad de México, era el equipo el PRD, ¿no? Y Mancera. Les dije, oigan, ¿pero cómo no calcularon esto? Y
me dijeron, mire doctor, aquí en corto, claro que lo calculamos, lo que pasa es que si lo metemos, no lo firma el sector privado. Es lo que me dijeron. Ahí está la explicación. Porque sí, como se recibe una de esas. Entra la UMA, automáticamente junto con los telefonistas, mi equipo, el GEPS, hizo un foro en Puebla, en la sede tuya de los telefonistas de ahí, masivo. Y como mi equipo cuenta con gente de nivel legislativo alto, presentamos una iniciativa, que es la que luego retomó, ¿cómo se llama esta diputada que preside la comisión? ¿Cómo? No, la del Senado. Hay una diputada, una senadora ahí, me la sacaron, se me escapa el nombre. Bueno, nosotros presentamos una iniciativa en 2017, Georgina. Sí, de seguridad social. Pero el Senado. Sí, y entonces, como se veía venir el impacto de Luma, fíjense, en 2017 entonces dijo, está fácil, esto se resuelve de la siguiente manera, si para que la votaran como lo votaron los empresarios, como la votaron, por el ahorro que les significa, no consideran las prestaciones sociales, pues hay que considerarlas ahora. Entonces, ¿qué se hace? Un decreto presidencial de preferencia, una reforma constitucional que establece que las prestaciones sociales y las becas se pagan en veces del salario mínimo, no salario mínimo, Jesús, que era lo que... en veces, porque el salario mínimo es el límite inferior, no es categoría de análisis de seguridad social, es el límite más bajo, pero sí en veces de salario mínimo, solo las prestaciones sociales con un adicional artículo, cuarto constitucional, ¿no? Y ya. Y las becas. ¿Por qué? Porque se habían afectado todos los becarios mexicanos, por ejemplo, todos los del CONACYT, ¿no? También hay otro universo que no se ha examinado, el de los seguros de gastos médicos mayores. Ahí también pegó la UMA brutalmente. Ese no lo tocamos. Entonces, esta diputada llegó con el partido Morena a la Cámara, al Senado, y presentó su iniciativa, pero en esencia era la misma. ¿Qué hubo? No lo han vuelto a discutir. ¿Ves? La presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Senado de Morena. Fíjense nada más. Entonces ahí empezamos. ¿Quién pidió la contradicción de tesis que generó la UMA? Pues evidentemente la pidió el ISSSTE, porque el ISSSTE tenía 3 o 4 criterios diferentes y tenía que pagar las pensiones, ¿no? Pero ocurrió una cosa curiosa. Había 2 sentencias de tribunales de circuito que dijeron se paga en veces el salario mínimo. Y una en Veracruz que dijo no, se paga en lunes. Entonces la Suprema Corte atrajo el caso y dijo, en la famosa jurisprudencia aquella, se paga en horas. Ahí se acabó el asunto. Porque ahora todo tribunal está obligado a pagar en horas. Entonces, ¿qué pasó aquí con el apartado B? Después de que AMLO presentó la reforma o el ajuste al apartado A, dijo, algo similar vamos a hacer en el caso del apartado B. Nada más que denme tiempo, porque venía evidentemente la pandemia, ¿no? No se hizo nada. Pero dijo algo similar. Yo dije, algo similar, pues ahí sí está complicado. ¿Saben por qué? Porque ahí el patrón es él. O sea, él es el jefe del Estado y es el jefe del apartado B. Entonces, todo lo que decida, ahí no lo puede desplazar en la iniciativa privada. Eso tiene que salir de la bolsa del erario. Son recursos presupuestales. Nosotros somos el apartado B, todos los trabajos del servicio del Estado. Denme tiempo, dijo. No pasó nada. Y empezó a ver el efecto de la varita. Y él oía, en la realidad le decían, señor presidente, agarre esto. Conforme iba despegándose la UMA del salario, pues evidentemente la pérdida neta para todos los que iban a pasar a retiro y se iba incrementando más y más y más. Ahí entra su declaración de Guelatao. Va a Guelatao en beneficio de los Benito Juárez y dice, para compensar la UMA yo voy a duplicar la mal llamada pensión para los adultos mayores para que sumen 6,000 pesos bimestrales al final del sexenio. Ahorita estamos hablando, Arturo, aproximadamente de 11 millones. El costo fiscal están siendo más o menos 400,000 millones de pesos. Al terminar, Jesús,
serán 12, 13 millones por casi medio billón. Es el programa social más caro que hay. Él dijo, así se resuelve. No es cierto. Es un parche. No solo es un parche, no se resuelve porque lo que estamos discutiendo en las sumas es el retiro por 30 años de servicio, y esto es un apoyo. Que él haya decidido llamarlo pensión es otro asunto. ¿Por qué decidió esto? Porque él dijo, es que yo no quiero que un gobierno conservador que venga después lo tumbe, tengo que modificar el artículo 4 constitucional. Yo dije, está todo eso muy bien, pero no me llamen pensión. ¿Por qué? Porque eso lo están pagando con recursos presupuestales. Es una ayuda o apoyo muy buena, pero no es una pensión. Una pensión se gana por años de servicio. Así es. No hay comparación. Una pensión, una jubilación, incluso el lenguaje exacto es pensión por jubilación, lo ganamos por años de servicios. Yo llevo 43, tengo todos mis derechos en cuanto que yo me lo gané, he cotizado 43 años. Eso no es una pensión. Contributiva. Le pusieron pensión no contributiva. Sí, eso lo tomaron del debate de la derecha, el Banco Mundial, el BID, empezaron para reforzar el sistema Afore, pues le metemos esto ahora y le llamamos pensión no contributiva. No es igual. No es igual. Y no resuelve el problema, porque un trabajador del apartado B que está a 30 años de servicio y no tiene 65 años, está peleando su pensión, no los 6,000 pesos. Así es. Muy bienvenidos, pero no estamos peleando eso. Bueno, se les dijo, no le llamen pensión, digan que es apoyo. Y entonces, ¿quién sale beneficiado? El sistema Afore. Porque la baja pensión que está pagando, ahora le suman los 6,000 pesos. Y entonces dice, elevamos la tasa de reemplazo. Dice. Bueno, ¿dónde estamos discutiendo eso? Bueno, se le acercaron amigos sindicalistas nuestros directamente en foros AMLO, pocos, porque ya ven que con el sector laboral se ha reunido mucho menos que con otros sectores, digamos, ¿no? Y le dijeron, señor presidente, está feo lo de la UMA, hay mucha inconformidad y es grave. Y dijo, bueno, pues yo no puedo ir en contra de la Suprema Corte de Justicia, puedo pues duplicar la pensión que ya estoy dando. Esa fue la respuesta de él. No, sí hay otra vía. ¿Cuál? Primero la que yo dije, la vía preferencial. Ustedes saben lo que han estado en mis foros, sobre todo en las cámaras, lo digo ahora con mucha más frecuencia, es decir, para solucionar el problema de la UMA, el presidente podría emitir una iniciativa preferente con lo que ya les dije. Pagar las prestaciones sociales y las becas en veces del salario mínimo, ¿verdad? Y entonces, automáticamente, eso va a recuperar. O segunda, cambiar la ley de la UMA, que es posible, y romper el límite de 10 a 25, que esa es otra. ¿Qué ventaja tiene romper la ley de la UMA? Que no es una reforma constitucional donde la derecha se le puede ir en las cámaras, digamos. Es un procedimiento parlamentario más sencillo, pero llevaría al mismo resultado, ¿no? ¿Cuál es el pequeño problema? Que eso le cuesta al gobierno muchísimo. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, no hay manera de destrabarlo. Él, yo creo que ya no tiene tiempo. El efecto de la UMA va a ser cada vez más acumulado y realmente nos está poniendo en el centro el paréntesis de que en el apartado B, como él ofreció cuando hizo lo del apartado A, pues algo similar pareciera ser que ya no hay tiempo en el sexenio.